Yo sé que les parecerá raro el título de este video, pero como se ha evidenciado en los resultados de las elecciones más recientes, se ha evidenciado que el pueblo colombiano es un pueblo resentido, lleno de odio, que le gusta la guerra, o si no, miremos cómo abanderados o seguidores de este señor, a través de esta cuenta, esta fanpage de Facebook con su nombre, demuestran sus más fervientes deseos de acabar con las personas que pensamos de una manera diferente, con las personas que nos manifestamos en contra de todo aquello que creemos injusto e incorrecto. Por eso, hoy veremos los 13 motivos que respaldan por qué Álvaro Uribe es el verdadero gran colombiano, el reflejo de esos 10 millones de personas que le dieron el aval a Duque para que fuera el presidente de la sangre, de las políticas de muerte. Por eso el día de hoy veremos el top 13 motivos de por qué Álvaro Uribe Vélez es el verdadero gran colombiano. Fue el único presidente del cono sur de Sudamérica que apoyó la invasión de Estados Unidos a Irak, invasión que tenía el único objetivo de robarse el petróleo de aquel pueblo, invadiéndolo de sangre, llenándolo de guerra, ruina y pobreza. La verdadera identidad política de Álvaro Uribe Vélez. Durante su gobierno despilfarró 27.000 millones de pesos diarios en una guerra que fue ineficaz, una guerra infundada, que no tenía razón de ser, puesto que cuando él dejó el gobierno, las FARC seguían funcionando. Y como ahora lo dicen, las FARC tiene fuerza, como ellos mismos lo dicen. Las FARC aún tiene fuerza a través de sus disidencias. Una guerra que no acabó con las autodefensas porque se convirtieron en BACRIM y siguen delinquiendo. Es decir, que fue una guerra superflua, que no acabó con ningún actor del conflicto armado colombiano, sino que por el contrario, acabó con la vida de personas inocentes a través de los falsos positivos, la masacre del Aro, la masacre de Mapiripán, tantas masacres que se presentaron durante este gobierno, y adicional dejándonos con uno de los más altos porcentajes a nivel mundial de desplazamiento forzado interno a raíz de un conflicto armado. Durante su gobierno nombró como ministro a Fernando Londoño Hoyos, investigado por el escándalo de Invercolsa, y también como director de estupefacientes al general Plazas Vega, nada más ni nada menos, la persona que desapareció tanta gente en la masacre del Palacio de Justicia. Hizo aprobar su reelección, aún sabiendo que era ilegal, que era inconstitucional, y la Corte, a través del control de constitucionalidad, así lo hizo saber. Es decir, que es una persona que se burla de la ley, que la vulnera, que la violenta, porque atacó públicamente a los defensores de derechos humanos, llamándolos traficantes de derechos humanos, por el simple hecho de que estos no estaban de acuerdo con la funcionalidad de su política antiterrorista, puesto que dejaba muchos daños a la población civil. Esto generó la persecución de toda la maquinaria del Estado hacia este sector, que lo único que buscaba era la defensa de los derechos de las personas, de los derechos fundamentales. Porque desdibujó la noción que tenemos de derechos humanos, haciendo entender que estas son prerrogativas que se deben exigir ante grupos al margen de la ley y no frente al Estado como realmente debe ser. Porque nunca quiso reconocer el conflicto armado interno en Colombia para que en el marco legal internacional no tuviera esa connotación de conflicto armado. Esto generó que las FARC no fueran denominados como un estado en beligerancia, y por lo cual todo el marco jurídico de carácter supranacional, todas aquellas convenios y tratados internacionales concernientes a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al derecho a la guerra, no fueran aplicados en el conflicto, no fueran aplicados acá en Colombia, y así evitar la intervención de organizaciones como las Naciones Unidas para que los crímenes cometidos por los actores del conflicto, incluso por el Estado, fueran menos atroces y los horrores en el conflicto armado no fueran tan graves. Dicha negación a la existencia del conflicto armado, con el único objetivo de que sus intereses personales llegaran a una realización positiva para él únicamente. Porque pese a masacres como la de Cajamarca, las cuales ya están comprobadas y las cuales ya fueron condenadas
o ya se condenó al Estado en responsabilidad en cuanto a esto. La actitud del presidente como máximo comandante de las fuerzas militares de Colombia fue pedante e hipócrita respecto al tema. Un presidente debe actuar con diligencia, es decir, debería ordenar todas las acciones pertinentes por parte del Estado para determinar la responsabilidad de aquellos actos que causan detrimento a bienes jurídicos o a bienes económicos de las personas. El presidente lo único que dijo fue que esto se debió a un mal cálculo militar, a un error militar, cuando todas las pruebas indicaban que aquella masacre fue realizada de manera sistematizada como aquellos asesinatos extrajudiciales cometidos por el Estado. En los comicios del 2002 se ha venido denunciando que Álvaro Uribe Vélez llegó a las presidenciales, o se ganó la presidencia por un fraude electoral. Lo curioso es que esta denuncia no la hizo la oposición ni ninguna persona que estuviera en desacuerdo con alguna de la ideología de Álvaro Uribe Vélez. Lo curioso del asunto es eso, que el exdirector informático del DAS, Rafael García, hizo pública la denuncia de que Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia a través de un fraude electoral. Se evidencia la estrecha relación que tuvieron el DAS y los paramilitares, donde a través de la inteligencia recopilada por el Departamento Administrativo de Seguridad, por el DAS, se le proporcionaba todo tipo de información a los paramilitares, los cuales tenían ideologías afines al gobierno de turno de Álvaro Uribe Vélez, para que estos, los paramilitares, ejercieran una seria persecución a actores políticos de la oposición, tales como estudiantes, profesores, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas que hicieran cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y todo esto orquestado y maniobrado con recursos públicos, es decir, que nosotros pagamos para que Álvaro Uribe Vélez hiciera estas persecuciones. Durante su gobierno, el cultivo de palma africana de aceite se extendió a lo largo del territorio nacional a través de la utilización de medios primitivos y medievales, despojando de sus tierras a afrodescendientes y a comunidades indígenas. Durante su gobierno, las comunidades indígenas fueron perseguidas, fueron desplazadas de manera forzosa por parte de todos los actores del conflicto, las FARC, el ELN, los paramilitares y el Estado. La cuestión es que el Estado, como directo garante de los derechos fundamentales, tal como lo dice en la Constitución del 91, no hizo nada para salvaguardar los derechos de estas comunidades, convirtiendo a Colombia en una vergüenza internacional. Durante su gobierno quiso cambiar los resultados de las encuestas hechas por el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el cual informa a través de la estadística de la realidad del país en todos los aspectos. Lo que quería hacer Uribe era tergiversar la información que daba el DANE para que a los ojos de la opinión pública se viera que su gobierno estaba luchando contra el desempleo. A raíz de esto, el director del DANE de la época tuvo que renunciar, puesto que no estaba de acuerdo con esta tergiversación de información. El reflejo de esto, de tergiversar la información para generar una buena imagen de su gestión a la opinión pública, es la manera como cambió cómo se medía la pobreza en Colombia. Un ejemplo de esto es que también Juan Manuel Santos copió esta artimaña, y es que actualmente en Colombia una persona no es pobre cuando percibe al menos 200.000 pesos mensuales. No siendo más, espero que les haya gustado el video, espero que me ayuden a seguir en esta lucha, espero que lo compartan, que le den like, comenten todas sus opiniones. Les pido por favor mucho apoyo. Llevar esta labor pedagógica es bastante difícil y bastante duro. Estoy haciendo bastante trabajo para poder hacerlo. Entonces por favor espero su apoyo. Recuerden seguirme en mis redes sociales si quieren saber más de mí. Si quieren algún tema en específico, colóquenlo en los comentarios. Entonces nos vemos en la próxima. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.